Ok, ahora, ¿usted es misericordioso? Híjole, ya se callaron. ¿Es misericordioso? Solo algunos. Bueno, vamos entonces al libro de Lucas, capítulo 6, versículo 36. El Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Ya se lo aprendió? Otra vez. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Que dice que amamos a un Dios que es ¿qué? Misericordioso, ¿verdad? Y nosotros debemos imitar su ejemplo. Por eso se nos dice, es un imperativo de ser, de sed, que dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. Bueno, otro versículo más, Primera de Pedro, más adelante, capítulo 3, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. ¿Está ahí? Gloria a Dios. Dice la palabra de nuestro Señor: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y ¿qué? Amigables. ¿Quiénes deben ser misericordiosos? Todos, dice, ¿verdad? Finalmente, de que sed todos de ¿qué? De un mismo sentir. Y luego, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y ¿qué? Amigables. Y si lee el 9 es exactamente lo mismo. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados, ¿para qué? Para que heredases bendición. Bueno, repasamos otra vez nuestros 3 versículos. Número 1, Mateo 5:7, bienaventurado que los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Gloria a Dios. El Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 36, dice la palabra de Dios ahí: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y Primera de Pedro 3:8 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Gloria a Dios. Puede sentarse y vamos a orar para este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús damos gracias porque tú estás con nosotros el día de hoy. Gracias porque tú tienes una palabra para nuestra vida el día de hoy. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a hablar entonces de la misericordia y vamos entonces a concluir el mensaje en esta mañana. Para poner en práctica esto es que tenemos que mostrar misericordia en la familia, ¿ok? Entonces, quisiera en esta mañana empezar siempre por la definición. ¿Qué es la misericordia de acuerdo a la Biblia? Y de acuerdo a la Biblia hay, hermanos, muchas definiciones y le voy a compartir cuando menos 5. La primera es la manifestación externa de la compasión interna. Esto me gustó mucho. Es la manifestación externa de la compasión interna. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que para ser misericordiosos, primeramente tenemos que ser, es decir, debe haber dentro de nosotros misericordia. Y luego podemos externar actos de misericordia. ¿Sí me explico? Ser para luego hacer.
Ahora, sé que usted va a decir, no, pues es que se puede hacer actos de misericordia sin tener misericordia. Y yo le digo, sí es cierto, pero la realidad es que eso se va a ver solamente como una careta. ¿No ha visto por ahí algunos personajes que se retratan con la gente humilde para que vean cómo ellos sí reparten, pues no sé, ¿verdad?, cosas a las personas para sacarse la foto y mira, qué misericordioso es este señor? Pero la realidad es que es pura hipocresía. La verdadera compasión entonces es algo que está dentro del corazón y se externa con actos de misericordia. Una segunda definición es que dice, misericordia es dar a la gente lo que necesitan, no lo que se merecen. Y esto, hermanos, hizo Dios con nosotros. No nos dio lo que merecemos, nos dio lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos? Salvación, perdón de nuestros pecados, justificación, adopción, santificación. Todas esas cosas Dios nos las dio sin que la merezcamos. Entonces, aprenda esta definición. Misericordia significa, ¿verdad?, dar a la gente lo que necesitan y no lo que merecen. Este es el ejemplo del Evangelio de Lucas en el capítulo 6, versículos 35 y 36. Quiero leérselos para que ustedes vean el contexto de este pasaje y de lo que les estoy hablando. Mateo, Marcos, Lucas, y en el capítulo 6, el que leímos, dice de la siguiente manera. El contexto de ese pasaje dice lo siguiente: 6, 36 y ¿qué? Y 35 y 36. Mire lo que dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón como grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Lo normal es en una persona que reaccione mal ante sus enemigos, pero la Biblia dice que es misericordia, es darles lo que es darles lo que necesitan, no lo que merecen. ¿Verdad? Lo que merecen a veces es una golpiza. Estoy siendo muy agresivo, ¿eh? Pero no, lo que la Biblia dice que nosotros debemos dar lo que la gente necesita. Y sabe una cosa, lo que la gente necesita es amor. Y creo, hermanos, que la gente que es agresiva, la gente que es peleonera, la gente que es, busca pleitos, lo que ellos necesitan es una dosis masiva de amor. ¿Sí? O puede ser una gracia, pero así extra grande lo que necesitan. Entonces, hermanos, eso es misericordia. En tercer lugar, también misericordia significa darle a la gente una segunda oportunidad. Eso está en el libro de Mateo capítulo 4, 31 y 32, cuando dice: desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que misericordia es dar una segunda oportunidad a las personas. Número 4, misericordia significa pensar en los demás. Mateo 9:13 dice: id pues y aprender lo que significa misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Sabe una cosa? Que no se puede ser misericordioso sin pensar en los demás. Por eso, la persona misericordiosa es que ha vencido
el egoísmo, porque no se puede ser misericordioso sin pensar en los demás. Número 4, la misericordia, y en esto vamos a trabajar el día de hoy. La misericordia es amor, ¿en qué? En acción. Y eso me gusta mucho. ¿Y eso en dónde está? Pues está en 1 Corintios, capítulo 13, versículos 4 y 7. ¿Cómo dice? Ahí en sus notitas lo tiene. Dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor no se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Ahora, ¿eso qué? Eso es el amor en acción. Ahora le voy a decir una cosa. ¿Qué tan misericordioso es usted? Vamos a evaluarnos, ¿sale? Y vamos a evaluarnos de acuerdo a la palabra de Dios. Ahí más o menos hay 14, 15 preguntas. Y vamos a hacer una cosa hoy que les va a ayudar mucho para conocerse bien. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 y 7, y vamos a reemplazar la palabra amor por su nombre. ¿Ok? Entonces vamos a ver si esto es así. En las líneas que no encaje su nombre, en esas líneas no ponga nada. ¿Ok? Vamos entonces. En primer lugar, recuerde que yo voy a mencionar la palabra amor, pero usted va a poner su nombre. ¿Sale? Número 1. Pregunta número 1. ¿El amor es paciente? Póngale ahí, Vicky o Damaris o Noemí, ¿es paciente? No me contesten. Es una evaluación personal. Sí, desde luego, si ustedes no llenan ese cuadrito, entonces pasamos a la siguiente. Luego, el amor, dice, es bondadoso. ¿Es usted bondadosa? ¿Es usted bondadoso? Sí, póngale ahí, ¿verdad? Alma es bondadosa. Tercero, el amor no es envidioso. Entonces, si usted no es envidioso, entonces póngale ahí, Arturo no es envidioso. ¿Sale? Seguimos. El amor no es jactancioso. O sea, no es algo que se envanece. ¿Sale? Si usted no es jactancioso, entonces póngale ahí, Pedrito no es jactancioso. El amor no es orgulloso. Si cabe ahí su nombre, ponga su nombre. Si no, sáltese a la otra. ¿Sale? Y luego, no se compara con rudeza. Es decir, el amor no se comporta, con rudeza. Sí, póngale ahí. Si usted no se comporta con rudeza, entonces ponga ahí su nombre. Si no, pase a la siguiente. El amor no es egoísta. Usted es egoísta, entonces pásese a la otra línea. El amor no se enoja fácilmente, o sea, no es, póngale ahí, ¿verdad? Juanito no es de mecha corta, por así decirlo, ¿sí? Entonces, póngale ahí su nombre. Y luego, el amor no guarda rencor. ¿Qué significa esto, verdad? Que no tiene una lista de las ofensas que cometiste desde hace miles de años. Hace años, ¿verdad? Pero tú las tienes presentes como si fueran ayer. Entonces,
Si tú haces eso, no pongas eso, porque tú sí haces eso, tú sí guardas rencor. Luego, no se deleita, el amor no se deleita en la maldad. ¿Sí? Si usted no es el que dice, jijiji, ahora sí me las va a pagar. Si usted es así, no lo ponga, sáltese a la otra línea. El amor, dice, se regocija con la verdad. Si a usted le encantan las mentiras y todo ese tipo de cosas, pase a la otra línea. Pero si no, ponga su nombre ahí. El amor todo lo disculpa. O sea que es perdonador. ¿Sí? Usted es una persona perdonadora, ponga ahí su nombre. Y luego dice todo. ¿Mande? No. O lo es o no es. ¿Verdad? Todo lo disculpa. Todo lo disculpa. El amor todo lo disculpa. ¿Sale? Todo lo soporta. Bueno. Y luego, lo siguiente. Esas ya son preguntas que yo le puse ahí. No vaya a pensar que es bíblico. Pero también encajan. ¿Dónde soy más misericordioso? ¿Qué quiere decir esto? ¿En público o en privado? ¿Dónde soy más misericordioso? ¿Dónde soy más misericordioso? ¿En público o en privado? Luego, ¿con quién soy más misericordioso? ¿Con los extraños o con mi familia? ¿Con los extraños o con mi familia? Bueno, ok. Cada pregunta donde usted puso su nombre vale medio puntito. ¿Sí? Sume sus puntos. ¿Cuántos puntos obtuvo? ¿Cuántos? Los que no lo hicieron ya son muy misericordiosos o de plano se pusieron 0. Entonces, le hace falta aprender la Biblia. Gracias. Bueno, entonces, pero el punto aquí es, ¿somos misericordiosos? ¿Nos hace falta? Ahora, si nos hace falta, hermanos, recuerde, estamos en el mejor lugar. Porque aquí venimos a aprender la palabra de Dios y luego, hermanos, a ponerla en práctica. ¿Sale? Entonces, cuando yo hice este examen y puse mi nombre, yo creo que si, como decía Almita, a medias. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Creo que esa es la meta, que Dios quiere que nosotros pongamos en práctica, que seamos, ¿verdad?, personas misericordiosas. Ahora, fíjese bien, hermanos, que lo que nosotros o lo que estoy buscando en esta mañana es que nos demos cuenta que necesitamos ser antes de hacer las cosas. Ahora, ¿por qué le digo esto, hermanos? Porque de verdad muchas iglesias sucede, hermanos, que ignoramos todos los mandamientos de Dios. Los aprendemos y los aprendemos, pero en el momento donde se necesita la misericordia, en este caso, triunfa nuestro egoísmo o triunfa nuestra carne. Y como consecuencia,
aportamos muchas veces a la sociedad personas amargadas, personas lastimadas, personas de verdad enojadas con la vida. Y lo peor aún, que luego nos quejamos. ¿Por qué vivimos en un mundo así? Y muchas veces nosotros como padres contribuimos a que haya más odio y rencor en esta vida. Ahora, permítame decirle una estadística. El lugar donde más se lastiman a las personas no es en la calle, es en el hogar. Por eso es la urgente necesidad de que aprendamos nosotros a ser misericordiosos. Ahora, la justificación de esta propuesta es porque nuestro Padre Celestial es misericordioso. En primer lugar, o sea, tú y yo amamos a un Dios que es misericordioso. La segunda razón es que Dios nos manda a ser misericordiosos. Y la tercera razón por la cual quiero compartir de esto, hermanos, es que es más importante que tú y yo nos conozcan por lo que somos por dentro que por nuestras acciones. Y entonces, en esta mañana, yo quiero solamente darte como 5 direcciones cómo podemos mostrar misericordia en la familia, que es el lugar donde más se necesita. No sé si en la última pregunta de la encuesta tú pusiste, ¿con quién soy más misericordioso? Y la mera realidad de las cosas es que somos más misericordiosos con las personas que no conocemos y con personas que muchas veces ni les interesamos. Con ellos somos más misericordiosos. Pero dentro de la familia somos más agresivos, somos personas que más lastiman. Pero por eso en esta tarde, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Vamos a poner un alto a todas esas cosas, ¿ok? Volvamos al tema entonces. Bienaventurado, ¿qué dice? ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia, ¿sale? Bienaventurados los misericordiosos, ¿por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia, ¿ok? Entonces es una promesa. Si tú eres misericordioso, serán contigo misericordiosos, ¿sale? Entonces vamos a ver estas cinco propuestas que les estoy poniendo. ¿En dónde están basadas? Están basadas en 1 Corintios capítulo 13, versículos del 4 al 7. Lo leemos nuevamente. Dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso ni fanfarrón, ni orgulloso ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Ok, primera propuesta. ¿Cómo mostrar misericordia en mi familia? En primer lugar, siendo paciente con las peculiaridades de las personas. ¿Sí se entiende la palabra peculiar? Y si no, póngale ahí, siendo paciente, ¿verdad? Con las, ¿cómo se llama? Con la personalidad de las personas, por así decirlo. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, ¿de dónde saco eso?
Dice la palabra de Dios, el amor que dice es que paciente. Ahora mire, enfóquese en este momento en su familia. Quizá usted es papá o es mamá, o quizá usted es hijo o hija. ¿Sale? No quiero que ahorita se ponga de víctima. No. Póngase en el lugar de su familia. Vamos a suponer que la familia es como un engrane de una gran maquinaria. Cada engrane funciona y tiene una función. Cuando esos engranes están todos en orden, la gran maquinaria trabaja. Entonces, una de las cosas que va a traer bienestar a la familia es cuando nosotros somos pacientes. ¿Por qué? En primer lugar, quiero decirles que nos relacionamos con un papá, con una mamá, con un hermano, con una hermana, que son imperfectos y que necesitan de la paciencia. Algunos necesitan paciencia extra, pero a final de cuentas todos necesitamos paciencia. Estamos aprendiendo, estamos creciendo. ¿Sí me explico? Ahora, ¿de dónde también sustento esto? Mire, cuando va a la Biblia, en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 17, que es la Biblia de las Américas, dice lo siguiente, hermanos. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Ahora, el contexto en el que está este pasaje dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrelo por su buena conducta. Ahora, si hay algún lugar donde se necesita paciencia, es con la familia. ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos aprendiendo, estamos creciendo y aparte de eso, somos imperfectos. ¿Está de acuerdo conmigo o no es así? Bueno, si estamos de acuerdo, entonces jamás vuelva a pronunciar esas palabras: eres un inútil, eres un bueno para nada, nunca vas a aprender las cosas, eres una necia, eres un necio, eres etcétera, etcétera, porque esas palabras marcan a nuestros hijos y las llevan consigo toda la vida. Y muchos de ustedes están marcados por esas palabras. Y si hiciéramos una terapia, yo creo que ahorita todos nos pondríamos a llorar. Porque todos tenemos heridas, algunos ya sanas, en su corazón, porque simple y sencillamente no nos tuvimos paciencia. ¿Sale? Aunque están muy serios, pero así es. Número 2. ¿Cómo mostrar misericordia en la familia? Número 2, pasando por alto irritaciones y ofensas. Pasando por alto irritaciones y ofensas. Primera de Corintios 13:5 dice: no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Ese es el amor, ¿se acuerdan?
Proverbios 17:9 dice, cuando se perdona una falta, el amor florece, pero el mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Proverbios 19:11 dice, el buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto, que dice, la ofensa. Y primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15, dice, tengan cuidado de que alguno no pague, ninguno pague a otro mal por mal. Al contrario, procuren hacer siempre el bien, tanto entre ustedes mismos como a todo el mundo. Yo pienso, hermanos, que la familia es el taller de la vida. Pienso que allí es donde de verdad se aprende. Pienso que ahí es donde se desarrollan todas nuestras cualidades. Pero también pienso que ahí es donde a veces suceden las peores ofensas. Pero como yo hoy quiero aprender a mostrar misericordia en mi familia, entonces voy a pasar por alto las irritaciones y ofensas. ¿Sí sabe qué son las irritaciones? Las provocaciones. Y las ofensas, bueno, pues esas todas las conocemos. ¿Por qué? Porque a veces tristemente, hermanos, explotamos, ¿sí o no? Ante alguna acción, ante alguna palabra, ante algún gesto, ante alguna descortesía, de verdad explotamos. Pero dice la palabra de Dios que si tú quieres mostrar misericordia, aprende a pasar por alto las irritaciones y las ofensas. Ahora quiero compartirte a ti que eres un hijo de familia, una hija de familia, y tienes otros hermanos y tienes otras hermanas. Quiero decirte que la verdad, la relación entre hermanos debería ser la relación más hermosa que debiera existir en este planeta. Pero ¿sabes una cosa? ¿Qué es lo que no está dando ese resultado? Es que no estás pasando por alto muchas ofensas, sino que reaccionas a la provocación o reaccionas a las palabras de tus hermanos y tus hermanas, a las acciones. Y lejos de pasar por alto esas ofensas, ¿qué haces? Empiezas a pelear con ellos. ¿Sí o no? Ahora, quiero decirles algo que sí se puede mostrar misericordia en la familia. ¿Por qué? Porque a veces con otras personas somos muy amables. ¿Sí o no? Entonces, esa misma misericordia, esa misma acción, llévala a cabo en tu familia, que es ahí donde se necesita. ¿Sale? Bueno, entonces, hermanos, pase por alto las ofensas. La Biblia dice que es gloria del hombre pasar por alto una ofensa. Luego, número 3, 1 Corintios 13:5 dice, el amor no es descortés ni egoísta, no se enoja fácilmente, él no lleva cuenta de las ofensas. Luego dice 1 Corintios 13:7, dice, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Proverbios 3:27 dice, no dejes de hacer el bien a todo el que lo merece, cuando esté a tu alcance ayudarlos. Primera de Tesalonicenses 5:15 dice, asegúrese de que ninguno pague mal por mal, más bien siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. ¿Qué es esto, hermanos?
¿Qué es esto? Bueno, esto es, hermanos, siendo amables cuando no lo merecen, pero se necesita. Siendo amables cuando no lo merecen, pero se necesita ser amable. ¿Ok? Número 4. Otra forma de mostrar misericordia en la familia es dejando ir las ofensas del pasado. ¿Qué es esto? Esto es perdón. Y si usted se da cuenta, hermanos, es con lo que más luchamos. ¿Cuántos de los que están aquí tienen hijos? Ahora, yo no sé, hermanos, baje su mano, muchísimas gracias. Yo no sé, hermanos, pero fíjese que algo sucede. Nosotros como padres tenemos un concepto de cada hijo. Y a veces los padres, de algunos estamos orgullosos y de algunos estamos desilusionados. Pero ¿sabe por qué es? Porque llevamos un registro de todas las acciones que ese hijo ha hecho. Y lamentablemente son acciones malas. Ahora, como nosotros ya nos formamos un concepto de ese hijo puede hacer 20 acciones buenas y una mala. ¿Y sabe cuál vamos a resaltar? La mala. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro corazón y en nuestra mente tenemos un concepto de ese hijo o de esa hija. ¿Y sabe qué? Y cuando estamos molestos, eso sacamos a relucir. Ahora, ¿qué es eso? Usted dirá, no, yo no tengo rencor contra mis hijos. Yo los amo de verdad y yo le creo. Pero inconscientemente, muy en el fondo de su corazón, usted tiene una lista de ofensas que necesita deshacerse de ellas. ¿Para qué? Para que pueda mostrar el verdadero amor, la verdadera misericordia a su hijo o a su hija. Por eso, hermanos, en este mundo hay muchos hijos tratándose de ganar la aprobación de papá o de mamá. ¿Pero dónde se ha visto eso? Y si nosotros venimos de un hogar lastimado, ¿sabe cuándo vamos a ganar? ¿Sabe cuándo vamos a aprobar las acciones de nuestros hijos? Difícilmente. Entonces, amados, tú que me estás escuchando en esta tarde, deja ir las ofensas del pasado. Te hace bien a ti, te hace bien a tu familia. Ahora, si tú estás aquí y eres hijo, también ha sucedido lo mismo contigo. Te has formado un concepto de tu padre, o de tu madre, o de tu hermano. O sea, tú tienes ya un concepto definido y lamentablemente ese concepto es malo el que tienes. Entonces, cuando papá falla, cuando mamá falla, mamá puede hacer muchas cosas buenas, pero no las logras ver debido a que esa lista que tienes te ciega. Entonces necesitamos dejar ir las ofensas del pasado. ¿Cuántos de aquí son libres para abrazar a sus hijos? ¿Cuántos de aquí son libres para abrazar a sus hermanos? ¿Cuántos de aquí son libres para abrazarse entre esposos? ¿Sabe por qué? Porque quizá usted ya perdonó todas esas ofensas. Y entonces, hermanos, cuando uno perdona todas esas cosas, ¿sabe qué pasa?
mostramos la misericordia. Y por último, déjeme decirle, y este punto yo lo llamaría, ¿cómo puedo mostrar misericordia a mi familia? Y yo sí le pondría esperando lo mejor de cada uno de ellos, esperando lo mejor de los integrantes de mi familia. ¿Por qué carajo siempre estamos programados a veces para esperar lo peor? Eso no puede ser, hermanos, sino que nosotros, hermanos, tenemos que programarnos, tenemos que ver las cosas como Dios las ve y creerle a Dios que Dios está operando en la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque allí dice, 1 Corintios capítulo 3, 13:7, dice, el amor acepta todo con paciencia, siempre que confía, nunca pierde la esperanza, todo lo soporta. Entonces, hermanos, esperemos lo mejor de nuestros hijos. Ahora, esperemos lo mejor de nuestra familia, porque Dios está trabajando en ellos. Aunque tú no lo veas, Dios está trabajando en ellos. Y está trabajando en esas cosas que te irritan, está trabajando en la paciencia, está trabajando en el carácter, está trabajando en su persona. Dios está operando ahí. Y nosotros nunca debemos perder la esperanza. Ahora, hermanos, eso es lo que nosotros debemos hacer. Pero si nosotros, ¿verdad?, lo viéramos hacia nosotros, usted se daría cuenta que son las mismas cosas que Dios ha hecho por mí. ¿Cuánta paciencia nos ha tenido Dios? Toda la paciencia. ¿Y cuánta paciencia tiene para con el mundo hasta el día de hoy? Toda la paciencia. El apóstol Pedro, cuando escribió su carta, dijo que la gente se burlaba diciendo, ¿dónde está su advenimiento? ¿Dónde está la venida del Señor Jesús? Estoy parafraseando desde luego el versículo. Y luego entonces dice él, ellos no saben, ellos no entienden que la paciencia de Dios es para que se arrepientan y tengan vida eterna. Y a nosotros, hermanos, Dios nos ha tenido una paciencia como no tienes idea. Segundo, ¿cuántas veces el Señor no pasó por alto cuando nosotros le provocamos a ira, cuando nosotros le ofendimos abiertamente? Porque el pecado en relación con Dios, ¿sabe qué? Es la máxima expresión de rebeldía y de falta de amor hacia la persona de Dios. Ese es el pecado en cuanto a Dios. Es la expresión máxima de la rebeldía. ¿Y cuántas veces Dios no ha pasado por alto todas nuestras ofensas? ¿Cuántas veces Dios fue paciente? Fue amable para con nosotros cuando no lo merecíamos. ¿Cuántas veces? Hasta hoy sigue siendo
amable. Y una de las cosas que también hace Dios es dejó ir nuestras ofensas del pasado, ¿sí o no? ¿No dice la palabra de Dios que Él echa al fondo del mar nuestros pecados? ¿No dice que como está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros el pecado? ¿Sí o no? Entonces, hermanos, ahora entendemos, sed misericordiosos. ¿Como quién? Como nuestro Padre es misericordioso. Ahora, quiero terminar con esto. ¿Quiere hacerlo, hermano? ¿Estás luchando con un hermano? ¿Estás luchando con un hijo? ¿Estás luchando con alguien de tu familia? ¿Te cuesta trabajo mostrarle bondad a tu familia, a tus hijos, a tus hermanos? ¿Te cuesta hacerlo? Este es el día en que puedes venir al Señor y decirle: Dios, de verdad me cuesta todo esto. Tú sabes que en mi corazón, Señor, hay resentimiento contra un hijo, contra una hija. Hay resentimiento contra mi papá, contra mi mamá. Tú lo sabes, Señor. Pero hoy puedes deshacerte de todo eso. Y cuando te deshaces de todo eso, el principal beneficiado eres tú. Vamos a orar. ¿Sí? Incline su rostro. Incline su rostro y si tiene resentimiento con alguien, dígale de todo corazón, dígaselo a Dios. Dios, en el nombre de Jesús, de la manera que tú me perdonaste, así perdono a mi papá, así perdono a mi mamá, así perdono a mi hermano Roberto, o a mi hermano Juan, o a mi hermano Francisco, no lo sé cómo se llame tu hermano. Perdónalo. ¿Sale? Ahora, ponte a cuentas con Dios en esa área. Luego también, yo necesito que también tú perdones a tu pastor. Si quizá muchas veces te ha ofendido, pásale por alto hoy sus ofensas. O a mi esposa, o a mis hijas. Te hemos ofendido. Y tú tienes eso en tu corazón, pasa por alto eso. Es una gloria, dice el Señor, es algo glorioso para ti el hecho de que pases por alto todas esas ofensas. Luego, también perdona a la iglesia. Quizá no te apoyó cuando tú lo necesitabas, o no te apoya, o quizá no oró como tú deseabas que orara, o no ayunó como tú deseabas que orara, que ayunara, o no es como otras iglesias. Perdónala. En el nombre de Jesús, dile: Padre, yo perdono a mi iglesia, porque no era lo que yo esperaba, Señor, o no es lo que yo esperaba. Y dile en el nombre de Jesús también: Padre, yo
perdono a mi hijo, perdono a mi hija. No estoy diciendo que minimices la ofensa o que digas, no pasó nada. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tú la perdones en el nombre de Jesús. Ahora, quiero llevarte a algo más todavía. Puedes en el nombre de Jesús deshacerte de ese mal concepto que te has formado, ya sea de tu padre, de tu madre, o de tu hija, o de tu hijo, o de tu esposa, o de tu esposo. ¿Puedes deshacértelo? ¿Puedes deshacerlo hoy? ¿Sabes qué? Necesitamos echar a la basura ese concepto que dice, no, es que él es muy enojón. No, es que él es muy necio. No, es que él es muy esto o muy el otro. En el nombre de Jesús, desecha eso. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? ¿Recuerdan? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pídele a Dios que te dé la visión de ver a tu esposo, a tu hijo, a tu hija, a tu mamá, a tu papá. Pídele a Dios que te permita ver desde la visión que Él los ve, obrando en ellos. Todavía no está terminado el producto, todavía falta mucho. Pero tú y yo necesitamos ver así a nuestros hijos. ¿Sale? Velos así, desde la perspectiva de Dios. Si lo ves desde tu perspectiva, todas las cosas son malas, negativas. Pero comienza a verlo desde la perspectiva de Dios y comienza a darle gracias a partir de hoy. Dile, Dios, gracias te doy porque tengo una mujer virtuosa. Te doy gracias, Señor, porque tengo una mujer sabia. Te doy gracias, Señor, porque tengo un marido que es virtuoso. Te doy gracias, Señor, porque tengo un marido, ¿verdad?, que tiene un carácter amable, misericordioso, compasivo, al igual que Cristo. Comiénzalo a verlo desde esa perspectiva y vas a ver cómo cambian todas las cosas. Pero deshazte hoy de eso, ¿sale? Luego, deshazte hoy del viejo concepto de la iglesia. ¿Te parece bien? Y comienza a ver como Cristo la ve. Deshazte hoy de ese viejo concepto que no trabaja, que todos son flojos, que no oran, que no vienen, todo ese tipo de cosas. Deséchalo en el nombre de Jesús y comienza a verla desde la perspectiva de Dios. Y comienza a declarar bendición sobre tu iglesia. Dile, Padre, mi familia Renovación es la mejor. Mi familia Renovación es trabajadora. Pero comienza a ver desde la perspectiva de Dios. ¿Sale? Y cada vez que seas tentado a esto, a pensar mal de tu iglesia, comienza a decir, Dios, gracias. Tú estás trabajando en ella. Espero lo mejor de ella, Señor. Porque yo soy parte de esa familia, Señor, y sé que vamos a salir adelante. Sé que estás obrando en Renovación. Amén.